Hola amigos de Norteños Overland. En esta ocasión hemos abandonado el frío León y hemos llegado a la calurosa Sevilla. ¿Para qué? Para correr mi 11ª maratón. Aquí estamos en la Feria del Corredor, listos y preparados para recoger el dorsal de mañana. Por favor, quedaros con nosotros acompañándonos y os contaremos cómo vive una pareja de globeros con un corredor cuarentón, pasado de kilos, esta maravillosa aventura. Mientras Edu os va contando cómo es su experiencia como corredor, yo os voy a contar cómo es mi experiencia como animadora. Acompañadme y descubriremos Sevilla. Son las 5 de la mañana, nos hemos levantado a las 4, va conduciendo Mónica y vamos en dirección Sevilla. Os vamos a contar nuestro fin de semana, de cómo es correr una maratón para un globero, cuarentón y gordo. Voy a ver si podemos relajarnos mientras va pilotando la jefa. Bueno, pues ya estamos casi llegando a Sevilla, a una horita, un poco más. Vamos a ir a recoger los dorsales, bueno, va a ir Edu a recoger los dorsales y le preocupa un poco el clima porque hay previsión de calima y eso es una putadita para los corredores. Después de un viaje tranquilo, entramos y llegamos a la Feria del Corredor, donde podremos recoger nuestro dorsal. Una de las cosas más importantes a la hora de recoger tu dorsal es saber qué número de dorsal tienes. No es la primera vez que me pongo una cola. Una vez que llego haciendo toda la cola de 20 minutos, me dicen ¿cuál es tu número? Y digo, ni idea. Y tengo que ir a otra ventanilla a saber qué número soy. En este caso soy el 7128. Por lo tanto, me tengo que ir para aquí a recoger mi dorsal. Siempre te encuentras algún pesado que no le gusta el número o cualquier cosa de esas. Me toca. Hola. 7128. 7128. Déjame tu DNI, por favor. Voy a coger unos imperdibles. Claro que sí. Nada, aquí está para el guardarropa. Vale. Y el dorsal. Perfecto. Tienes por ahí, pasando el arco te dan la ginsá y cosas así. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos el dorsal y ahora nos vamos a por la bolsa del corredor. Con el dorsal en la mano me vengo a por la camiseta. Hola, M. Muchas gracias. Dorsal y bolsa del corredor. Nos vamos a ver si vemos algo de lo que tiene por ahí expuesto y después a tomar unas cervecitas y hacer el check-in en el hotel. ¿En serio está pasando? Edu mirando fechas de la maratón de Palma de Mallorca y la maratón de Maspalomas. Las maratones se sabe cuándo se empiezan, pero no se sabe cuándo se va a terminar de apuntar este hombre. Maratón que ve, maratón que se quiere apuntar. Nos recorremos España. Una de las mejores cosas que tiene venir a correr a Sevilla, por supuesto, es el clima. Normalmente nos encontramos temperaturas muy agradables a pesar de estar en el mes de febrero, pero lo más importante es el ambiente, la gente, sus lugares. Es una de las maratones más bonitas, con un centro histórico apasionante y la gente anima mucho, mucho, mucho. Nosotros, nuestra primera misión, que era recoger el dorsal, ya la tenemos conseguida. Nos vamos a ir al hotel, haremos el check-in y lo más importante en una carrera es tomarnos unas buenas cervecitas para coger energías mañana. Acabamos de llegar al hotel, el Al-Andalus en Sevilla, muy bien situado a la llegada de la carrera para Edu. Pero ¿qué nos pasa? Siempre nos pasan cosas. Pues en esta ocasión... Sí, estáis viendo el autobús del Betis, porque están alojados aquí y tenemos la recepción llena de fanses buscando a los jugadores y las sorpresas que nos pasan siempre. Así que acompáñanos a tomar una cerveza ahora. Hoy voy a hacer una excepción, voy a beber Cruzcampo.
sitios favoritos y donde siempre repetimos es en el mercado de Triana, para tomarte una cañita y unas tapitas. Atún encebollado. A ver, nos encontramos ante un dilema, el de elegir un Uber o una bicicleta. El dilema lo tengo yo, no lo tiene Edu, lógicamente. Yo lo tengo clarísimo. Edu tiene clarísimo que deberíamos de coger un Uber. Pero jolín, hace un solazo, un día, como que me vengo arriba con la bici. Pero que no sabes andar en bici. Y menos con 4 cervezas. Pero he comido. Si además aquí hay carril bici y de todo. Vamos tranquilitos en bicicleta. Y así vemos Sevilla. Tranquilito, Edu, en bicicleta. Bueno, yo tranquilita en bicicleta. Si tengo que llegar, pues llegaré. Yo miro al fondo y donde vea la afición del Betis, ahí sé que tengo el hotel. ¡Qué descubrimiento! Que no quisiera yo atropellar parejas andaluzas. Pues ya estamos en el hotel. He sobrevivido a la bici eléctrica y la he descubierto. Ahora no hay quien me pare. Vamos a descansar un poquito y os seguimos enseñando la Sevilla más nocturna. Cayó la noche en Sevilla y unas cervecitas, me llenan la barriga y a descansar porque alguien tiene que correr una maratón mañana. Acabamos de llegar al hotel y se me ha ocurrido enseñaros la bolsita que le dan a Edu como corredor de maratones, de la maratón, vaya. Siempre dan una bolsa por algunos detalles. Esta mochila viene hasta con un bolsillito exterior. Subimos de nivel. ¿Qué aparece en la bolsa? Un boxing, unos calcetines. Pues es el primer año que le dan calcetines. Calcetines de Sevilla. Vale. Seguimos rebuscando. Cremas, masajes. ¿Qué va de masajes? No te voy a hacer un masaje, Edu. Después, esto no sé lo que es. Ah, uy, no sé lo que es. Porque es como es una braga. Polín, está súper pegada y no veía lo que era. Es una braga de la Maratón Sevilla. ¡Ja! Venga, que me voy quedando con cosas. Publicidad y consejos para tus pies de runner. Podología. Viene a decir que no estrenes zapatillas el día que vas a correr. La revista del corredor. Ah, bueno, aquí tiene el surdorsal. Nervios. Voy a dejarlo lo guay para el final. Bueno, lo guay. Siempre te dan con el dorsal pues un papel para si dejas la ropa para el guardarropas. Bueno, nosotros no, él no deja nunca guardarropas. Una barrita energética. Estas son las que utiliza Edu normalmente, creo, de 226 bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero esta yo creo que no la he probado nunca. Parece ser de fresa. Y la joya de la corona, pues la camiseta. Una más para la colección. Este color creo que nunca lo han repetido. El color no es muy allá, pero la imagen, que es el skyline de Sevilla, es bastante bonito. Y bueno, pues esto es lo que trae la mochililla que luego uso yo para sacar pucas de las maratones. Eso es todo. Mañana nos vemos, porque mañana sí que sí comienza la aventura. ¡Ay, qué viejo estoy! Normalmente a estas horas ya llevo más cervezas de las que debería. Hoy nos hemos moderado y una de las cosas más importantes es poner el dorsal. En otras carreras lo hago siempre por la mañana, a carreras y
mal. Y hoy que tengo tiempo, pues voy a intentar poner el dorsal rápido y bien para poder ir a dormir prontito. Antes tenía unos imanes que se colocaban en el dorsal por dentro y por fuera de la camiseta, pero fue un día Mónica a correr algo y me los perdió, así que tengo que volver a los famosos imperdibles. Es importante estirar bien la camiseta y tener en cuenta la altura a la que vamos a poner el dorsal. Si la pones muy arriba te puede rozar los pezones y si la pones muy abajo pues queda fatal. Pues ya está, camiseta lista, dorsal puesto. Esta vez corro con una camiseta del Correcaminos. Espero tener más suerte que el Correcaminos y esta vez... Perdón, que no es el Correcaminos, que es el Coyote. Eso, espero tener más suerte que el Coyote, que nunca cogía al Correcaminos. Así que con esto y un bizcocho yo me voy para la cama. Mañana tempranito, sobre las 7, estaré desayunando. La carrera empieza a las 8:30, así que hay que desayunar ligero pero contundente. A dormir. Yeah, I'm gonna make you pay for it. Tell them give it to me when I want it, please. Wait till I look for it. Countdown for me. Quedan 50 minutos para que empiece la carrera. Yo ya estoy preparado, el dorsal puesto, los pantalones puestos. Mochila preparada. Me faltan las zapatillas. Empieza la tensión, se ve que la gente ya está nerviosa en la zona del desayuno. Vamos a dejar la habitación hecha una leonera y nos vamos para allá. 30 minutos para el comienzo de la carrera. Estamos aproximadamente a unos 20 minutos caminando desde el hotel y ya empieza el cosquilleo en la barriga. Como soy un corredor veterano, lo que hago es no gastar nada hasta la salida, casi ni parpadeo. Respiro porque es obligatorio. Así que pasamos ahora justo al lado del estadio del Betis y cuando lleguemos al Sarao, pues seguimos viéndolo. 10 minutos para la salida, espero no tener que venir luego hasta aquí. Ya llegamos casi a la zona de salida, se palpa el ambiente, la gente calentando y bueno, yo estoy bastante tranquilo. Me duele un poco el pie, pero es normal. Enseguida mi última conexión con Mónica y me voy yo solo a correr. Aquí estamos ya metidos en el meollo, más de 15.000 corredores preparados para salir, quedan exactamente 7 minutos y ya se palpan los nervios. Como cada año me toca ir a abrir Google Maps, buscar los puntos de carrera. Lo primero que voy a hacer es desayunar y Edu le veo por ahí todavía, han abierto como unas compuertas para que pasen todos ya los corredores y creo que voy a intentar ir al kilómetro 10, que es, si no me equivoco, es Triana, a desayunar por ahí a ver si le capturamos. Quedan unos escasos minutos para salir, yo ya me voy metiendo a la zona de los cajones, nos van separando en función de las marcas de cada uno y bueno, a ver si tenemos un buen día y hay suerte, no nos hacemos daño y sufrimos a gusto y sufrimos contentos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Esa sonrisa! ¡Smile! ¡Smile, please! ¡Smile! Kilómetro 0, salida, nos vamos. Suerte y nunca mejor dicho, y al toro. Dale Edu, a por todas. Kilómetro 10, sensaciones neutras, algún dolor, pero bien, de pulsación y de energía. 25% de la prueba para la saca. Seguimos. Mi odisea para coger una bici. Hemos llegado a la Torre del Oro. Kilómetro entre el 10 y el 15. Edu todavía no ha pasado, así que hemos llegado justo a tiempo para poder pillarla. A ver si le localizo entre tanta gente, porque hay un montón. Súper buen ambiente. Musiquita.
Pues creo que ha pasado y no lo he visto. Porque me pone que está más adelante, no creo que esté más adelante. No, me lo he perdido. Ya pasó, me cago en la leche. Siguiente punto, me cago en la leche, qué rabia. Kilómetro 14. Empezamos a notar los primeros síntomas de la fatiga. ¡Vamos a ir nosotros! Ya casi no puedo ni hablar. Vamos a seguir. Le estoy cogiendo yo el gusto a esto de ir en bici y hoy muchísimo más porque como están todas las calles cortadas no hay ni un alma. Así que nada, voy corriendo a ver si le puedo pillar un poco más adelante. Desearme suerte. Y no ha llegado porque es llegando al kilómetro 5, pero está llegando. Entonces ya, pues venga, al loro. Ha pasado ya cuando he llegado. Es que me guío por la aplicación de la maratón. Y claro, pues va lo más actual posible, pero cuando llego muchas veces ya ha pasado, se actualiza tarde, entonces me está pasando eso. Voy a irme mucho más adelante, creo que a la media maratón, un poco más adelante, porque está luego en el casco antiguo y luego ya encontrarnos en la zona de meta, yo creo. Es que no le veo, Concho. Punto kilométrico 21. Vamos sobre el ritmo marcado. Pero ya voy tomado. Hasta aquí me han traído las piernas. Desde aquí me saca la cabeza. Kilómetro 21. Llego al kilómetro 21. Me quedo quieta y cuando veo que ha pasado la media maratón, vale, y veo ya que yo creo que ya me ha pasado otra vez. Es que no le veo. No está. Él corre, pero yo no lo veo. Encontrarle. Sigo sin desayunar. Me voy a los tambores, que es la entrada de la Plaza de España, que siempre tienen ahí musiquilla, tamborillos. Y creo que ahí sí que lo voy a poder encontrar, porque ahora ya ha bajado un poco el ritmo, porque Edu, vas muy rápido. Has empezado muy rápido. Ha bajado un poco el ritmo y creo que ahí lo voy a poder ver, porque voy más adelantada. Si hago caso de la aplicación, que hoy no está mucho conmigo. Y a ver si luego os puedo enseñar algo de la ciudad, grabar algo, porque entre las carreras que me meto para arriba y para abajo, no he grabado mucho del ambiente o de las vistas. A ver si tenemos suerte. Creo que estoy en el punto perfecto porque vienen por aquí y tienen que dar una vuelta enorme, como unos 5 o 6 kilómetros, para luego hacer la bajada y llegar a la meta. Entonces puedo intentar verle aquí e intentar acercarme a la meta, a ver si capto algo. Primer año que llevará más de media maratón, bueno, si lleva cerca de 30 kilómetros y no le he visto. El primer año que me pasa, no me lo puedo creer. Como prueba diré que no has llegado al kilómetro 30 y estoy en el kilómetro 35. Así que, jolín, si no te veo ahora es que tengo algún problema. Yo serio mental, que lo tengo, pero bueno. Esto es una fiesta realmente, ¿eh? When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate.
Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. Kilómetro 30. Segundo objetivo conseguido. Llegar por debajo de 5:30. El cansancio es extremo. Tengo las piernas acalambradas, pero a partir de aquí es dejarse llevar. Ahora está todo aquí, todo en la puta cabeza. Kilómetro 34, sin batería en el móvil. Me voy a estacionar quieta, parada, y luego buscaré una cafetería cerca de la meta para poder cargar algo el móvil. Os voy a enseñar la Plaza de España, preciosa. Bueno, un poquitito así rápidamente. A ver, el live, ¿por dónde vas? Loco, ¿por dónde vas? Kilómetro 30, Edu. Vale, me voy a acercar a la entrada, a la zona de Axis, que supongo que será el kilómetro 30 y poco. No has llegado al kilómetro 30, venga, de esta te pillo. A ver, desearme suerte, por favor. Ya me quito un peso de encima, ya nos lo encontramos. Menos mal. Voy a ver si me voy acercando a la meta, a ver si encuentro una cafetería para poder cargar el móvil. No lo he visto con mala cara, no lo he visto con mala cara. Alzado, pero no lo he visto mal. Ya lo tiene hecho, joder. Yo siempre me emociono y siempre que vengo con él a maratones, digo, el año que viene me la preparo. Nunca lo he hecho, pero siempre me entran ganas, no sé. Quizás este año sea el año. Llegó la hora de buscar la meta. Va a ser tarea complicada porque la zona de la meta está petada de gente y es súper estrechito. La meta hay ambiente ya de ganadores, de fiesta, de alegría y de cansancio. A ver si puedo buscar sitio y colarme como siempre por ahí. He solventado la batería del móvil en un baño público, gracias. Se me complicaba la localización de aquí, el corredor. Pero bueno, aquí como veis hay ambientazo. Cuando hay maratones, al cerrarse todas las calles, mola un montón ver las ciudades porque calles que están súper transitadas por coches y quedan completamente vacías. Está la calle, la gente por las calles, hay grupos de música, hay un montón de ambientazo. A ver, venga, que vamos a buscar un sitio. De completar 42 kilómetros. Todas y cada una de las comunidades españolas hoy aquí en Sevilla. Estoy llorando, muchas cosas que me emocionan. Estamos Mira, yo puedo parar ya. de llegar Pues nada, a esperar al campeón. ¡La undécima, chavales! ¡La undécima! ¡Vamos! Estaba mirando la aplicación de la maratón y Edu no está. No ha pasado la meta, pero no me aparece en la aplicación. No sé si es porque ha salido del recorrido o qué ha pasado. No lo sé. A ver si la pillamos. Le pillamos. Apareció, pasó la meta, no la he visto completa. Qué horror de carrera. La he visto una vez, creo. Voy a ver si la encuentro ahora para volver para casa. Qué rabia. Voy a buscarle. Lo escucho bastante bien. Para haberse metido 42 kilómetros entre pecho y espalda. Me da mucha rabia no verle en la meta, sobre todo porque siempre le veo. Pero este año no ha habido suerte. Basta que quieras hacer un vídeo y que veáis todo, la emoción, mis gritos, pero no ha sido posible. Habrá que correr otra maratón, ¿no? Lo peor de todo es cuando llegas
y estás reventado. No puedes ni con la bolsa esa que te dan con los maicitos. Y la paisana tuya se ha perdido. Se pasan los minutos que parecen horas. Me escuece todo. Tengo los pies en carne viva, los gemelos acalambrados y lo único que me apetece es una cerveza. Otros años había un camionaco de Cruzcampo que nos daba unas cervecitas, pero este año no. A ver si llega Mónica, que me da algo. Yo menos de 4 horas en hacer una maratón y Mónica 45 minutos en recorrer, no sé, 300 metros. Madre mía, ¿dónde se ha metido esta mujer? Estoy por llamar a la policía o algo. ¡Qué puta mierda! Señores organizadores, ¿qué puta mierda es esta? ¡Hostia! Lo mejor después de una buena carrera es ponerse doblado a comer y a beber. Después de esto comenzamos viaje hacia León. Madre mía, qué locura. Pues aquí estoy de paquete en el coche. Llevamos un par de horas ya en la carretera. Tengo las piernas tiesas como las columnas del Partenón. Me duele todo. De hecho no puedo conducir porque tengo las nalgas con una rozadura tremenda y al pisar el freno y el acelerador lo llevo fatal. Nos quedan unas 4 horas de carretera. Esto es lo que no se suele ver en el mundillo de estas historias. Las horas de carretera, los kilómetros de combustible, lo que pasa que te gastas en todo. Haremos una parada dentro de un poco para hacer un pis y recargar el estómago de agüita. Objetivo cumplido, he conseguido bajar de las 4 horas la maratón, que era el techo que yo me ponía, y ahora a recuperarme. Aquí termina nuestra historia. Estoy un poco cansado, así que perdonadme lo espeso que estoy. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, darle a me gusta, manita arriba y comentario, compartir, suscribiros y hasta la próxima. A ver si la próxima vez hacemos 2 horas y batimos el récord del mundo. Un abrazo a todos.